Bueno, buenas tardes amigos. Un día más estamos en Preguntas y Respuestas del siglo XXI. En esta tarde ha sido una satisfacción para mí, para mi hermano y amigo Nicolás, que venga una persona de la cual en otro tiempo no dábamos nada por ella. Pero Jesús vino a rescatar lo que se había perdido y a rescatar a las almas que lo vil y lo más despreciado del mundo no dábamos nada por eso. Y yo la conocí un día, estaba perdida, como yo estuve perdido, oré por ella y ahí se quedó la cosa. Han pasado 2 años y la semilla ha germinado al 50, 60 y al 100 por 1. Me he quedado impactado y por eso he querido conveniente, yo y mi hermano, traerla aquí para que dé su testimonio y para que veáis este vídeo de lo que puede llegar a hacer Jesús con una persona que no damos nada por ella, ni por mí damos nada ni por él. Entonces esta persona es reciente, es una nueva criatura en el Señor, y yo esta persona la conocí, no hablaba siquiera, tenía defectos, tenía debilidades, y hoy gracias a Dios le doy porque está aquí con nosotros para dar su testimonio y dar fe de que Jesús vive y que Jesús transforma las vidas y que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nada podemos hacer si no es por Él. Y ya sin más preámbulo, voy a presentaros a Olaya Vivancos, que es una persona que hoy por hoy es una nueva criatura y es una persona que está predicando el Evangelio, y queremos que muchas almas a través de ella, con este testimonio que va a dar hoy, vengan al arrepentimiento. Bueno, Olaya, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Bueno, estamos en directo, las cosas de directo ya se saben, pero lo importante es la salvación de las almas y lo que Dios ha hecho en su vida. Bien, Olaya, cuéntanos, así, a tu manera, como tú sabes, cómo te transformó Dios, qué hizo Dios por ti, y adelante. Bueno, pues yo era un alma perdida. Yo iba de mal en peor, cada día me juntaba con malas amistades, tenía piercings, tenía de todo. Y tenía en mente hacerme tatuajes, bueno, en fin, lo típico de los críos de 16 años. Fumaba porros, fumaba tabaco, y un día conocí a José y él me dijo, dice, ¿me permites orar por ti? No pierdes nada por hacerlo, tal. Y le dejé orar por mí. Desde aquel día mi vida cambió. Me sentí agraciada por un poder dentro de mí que hizo despertar aquella oración, y estaba feliz, me van las cosas mejor. Estoy contenta. Amén. Ya no fumo porros, no fumo tabaco, no bebo mucho. Y bueno, y lo que hizo Dios y Jesucristo por mí no creo que lo haya hecho nadie, ni Amén. Lo puede llegar a hacer nadie, ni el mismísimo diablo podría llegar a hacerlo, porque me llenó de una paz y de una seguridad hacia mi vida y hacia mí misma que la verdad es que no la encontraba por ningún lado. Y eso. Bien. Soy feliz. Pues es una satisfacción escucharlo, porque yo pensé que no iba a ocurrir nada, pero como veis, bueno, ahora estamos otra vez en el tema. El tema de hoy yo lo he titulado La libertad de la salvación, por lo que nos ha dicho nuestra amiga y nuestra hermana. El tema de la salvación, la pregunta sería, ¿hay libertad en la salvación o hay esclavitud? Vamos a leer un versículo que está en Efesios 2, versículo 8 y 9. ¿Lo puede leer nuestra hermana?
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí nos está diciendo, esto está escrito por Pablo, por el apóstol Pablo, a la iglesia de los Efesios. Dice, por gracia somos salvos. Dice, y esto es por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es don de Dios. La libertad de la salvación es que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él nos salva porque Él murió por nosotros. Murió por todo el mundo, pero ahora en este momento es que estamos hablando de que Él murió por nosotros. Y esto no es un trabajo que nosotros podamos hacer, porque dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe o se engrandezca, porque en casi todo el mundo se cree que uno tiene que hacer buenas obras para trabajar, pagar, vivir una buena vida, ser miembro de una cierta religión, etcétera, 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 ¿no? Para poder ser salvo. Y esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que el tema de la salvación es totalmente gratis. Por eso Jesús murió por nuestros pecados. Si esto fuera al revés, como mucha gente lo piensa, pues los que obtendrían la salvación serían los que tienen muchos recursos. Y muchos recursos pues son los que tendrían mucho dinero. Y al tener mucho dinero, pues podrían hacer muy buenas obras y muchas en cantidad. Y en cambio si fuera así, los que somos de media clase O clase baja, entonces estos, como no tienen recursos, tampoco tendrían tiempo. Entonces no habría ocasión de poder ser salvo y entrar en el reino de los cielos. Exacto. Entonces yo te pregunto, ¿tú qué tienes, qué idea tienes sobre lo que hemos leído? Bueno, pues como has dicho, Dios no te o sea, por la medio de la salvación no te dice tienes que tener tanto para salvarte. Es más de que tú eliges a Jesucristo como tu Salvador y Él automáticamente te libera de los pecados, de lo que pueda llegar a hacer. Es mi opinión. Cuando tú tuviste ese encuentro o ese cambio, pues, por decir así, Dios o Jesús te pidió algo? No. ¿No? Me pidió que siguiera bueno, pues los mandamientos y que a pesar de mi juventud y tal, pero predicar la palabra del Señor es lo que me pidió. Hacer conocer de que realmente existe y que existió y que murió en la cruz por nosotros y que es nuestra salvación y al final y al cabo el que quiera salvarse tiene que pensar eso. Bueno, yo me estoy quedando, de haberte conocido y ya te conozco ahora, me estoy quedando bastante satisfecho de la labor que Jesús hizo contigo. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Te arrepientes de mirar hacia atrás? O Sí. A ver, no lo has entendido. ¿Te arrepientes de lo que dejas en el mundo hacia atrás? Vale. De lo que dejo... ¿O estás feliz de ser como eres, una nueva criatura, una nueva persona, alguien en quien confía, alguien con una seguridad que todos los días te levantas y tienes un amigo? ¿O echar de menos la vida de antes? No, para nada echo de menos la vida de antes. Eso. Yo estoy muy contenta con el cambio que he dado. Mis conocidos, la gente que me conoce sabrá cómo era. Ya, y lo sabemos. verme como soy hoy en día, se sorprenden y la verdad mucha gente me dice ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Y digo, pues mira, por la gracia de Dios. Amén. Señora, no hay más. Vuelvo a repetir, estoy súper contento de ver cómo el Señor trabaja y opera en las almas que estaban perdidas
y que una persona tan joven, porque dijo Jesús, quien quiera perder su vida la salvará, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí la hallará. Y en este caso, tengo que felicitarte porque tú has hallado la vida. No, y no te arrepientes. Y yo, perdona que te corte, No, está bien. te tengo que dar las gracias porque tú fuiste el causante de poner la semillita. No. Bueno, yo puse la semilla, pero le damos siempre gracias a Dios. Hombre, ya. Nunca le damos pero no, por yo medio, te entiendo, o sea, ahora yo te entiendo. Por medio de ti. Yo te entiendo, pero por medio de mí y por mí. Pero es que ten en cuenta que a mí o la otra persona. Obviamente. Y todos damos gracias a Dios. Nunca le damos gracias al hombre. Entonces, le damos los dos gracias a Dios porque tú estás aquí. Y esperamos que tu testimonio, como estamos avanzando en el programa, sea de ejemplo para otras personas que se identifican contigo y están en las mismas circunstancias que tú. Entonces, queremos que sigamos con el programa y a ver lo que ha ido evolucionando tu vida en estos últimos tiempos. El cambio que uno tiene que hacer o la dirección que uno tiene que tomar es como si fuera, no, es así, tiene que dar la vuelta de 180 grados. 180 grados quiere decir que si antes mirabas para el norte, ahora miras para el sur. Algunos piensan o se confunden que es hacer un cambio de 360 grados. 360 grados vuelves otra vez al mismo lugar. Exacto. Y eso no es así. Entonces, el primer punto que queríamos enfatizar hoy es, por la gracia de Dios se salva el hombre y la mujer, por decirlo, ¿no? Cuando se habla de la gracia de Dios, quiere decir el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Es decir, es un favor que Dios nos hace para cambiarnos, porque nosotros tenemos que tener claro que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hizo a todo ser humano, a toda la creación, pero si vamos enfatizando en esto, Dios no lo hizo por necesidad, porque Dios no necesita a nadie, Él es suficiente para Él no lo necesita, pero por su gracia, por su misericordia, pues nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, toda persona, hombres y mujeres, jóvenes y niños, hemos pecado contra Dios y merecemos el infierno. Esto lo podemos ver en Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Vamos a verlo. Porque, como estoy diciendo, todos hemos pecado contra Dios. Y de esta manera, pues, vamos a ver lo que dice. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos. Ninguno se salvaba. Ninguno se salvaba. Por gracia somos salvos. Exactamente. Y ahora nuestra hermana nos va a leer el capítulo 6 de Romanos, versículo 23. 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El primer versículo que hemos leído nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros merecíamos la muerte. Pero el segundo que hemos leído, que ha leído ella, nos dice que esa paga, es decir, Dios nos dio un regalo que es de vida eterna. Nos da la solución a eso. Y a pesar de eso, Dios nos ofrece perdón de sus pecados y salvación de tal destino. Es decir, primero Dios nos dice lo que nosotros merecemos, pero como es Dios el misericordioso y Dios es fiel a su manera de ser, Él nos da la salida a todas las cosas que nosotros hacemos mal. Entonces, a pesar de esto, Dios nos da su perdón
y nos da el camino, nos dice cómo tenemos que ir a la salvación, porque tenemos que tenerlo claro, ¿no? Después de nuestra muerte, que todos vamos a ir a y vamos a llegar a este punto, es decir, todos tenemos en común una cosa, que yo siempre lo digo, la muerte, y la muerte sí o sí, no hay más, no hay salida a eso. Entonces después de esto o hay salvación eterna o hay condenación eterna, no hay nada más. Eso en otro momento lo vamos a definir un poco más. Y la salvación eterna, esto significa gracia del Señor. Y el perdón y la salvación son inmerecidos. Nosotros no lo merecemos, pero, como decía el versículo que hemos primero leído, por gracia somos salvos. Y esto es de Dios. Resumiendo, gracia es lo que no nos merecemos por justicia. Eso es la gracia. Amén. ¿Qué tiene que decir sobre lo que hemos... ¿Algún comentario? Bueno. ¿Algo que se le haya dejado en el tintero, como decimos? No, creo que si estamos... O sea, si somos salvos en algún momento es por gracia de Dios, no es, como hemos dicho antes, por obras nuestras, ni nada por el estilo, ni porque tenga más o tenga menos. No tuviste que hacer nada especial. No, para nada. ¿Tú en algún momento de tu vida pensaste que llegarías a ser como eres ahora? A ver, porque yo te he conocido, vamos. Yo cuando tenía 14, 15 años, yo sabía que, pues la típica respuesta que dan todos a esa edad. Sí, no, yo sé que hay algo, pero hasta que no lo vea, no me lo creo. Y un día fui a una... Bueno, a raíz de que oraste por mí y tal, fui a una iglesia y me regalaron una Biblia. Y empecé a leerla por curiosidad, nunca la había tenido en mis manos una, y empecé a leerla. Y cogí no me acuerdo cuál era, el primero que leí, pero bueno, salía que bienaventurado sea el que creyó y no vio. Entonces, eso ya me hizo recapitular en todos los pensamientos nocivos y malos que tuve hacia Dios, y en ese mismo momento se me cayó, es que me pasó así, se me cayó la Biblia al suelo y me quedé exhausta pensando y bueno, y me arrepentí en ese momento de todo lo que dije y hice. Bueno, pues siguiendo al segundo punto, la gracia elimina las obras y la ley como medios de salvación. Hay que entender esto, ¿eh? La gracia elimina las obras y la ley de Dios como medios de salvación. Pero las elimina de una manera que el sistema, hay muchos sistemas, muchas religiones que lo hacen completamente al revés. Es decir, cogen primero el carro y lo ponen delante de los bueyes. Y así no funciona. Primero tienes que poner los bueyes y después el carro. Hay un orden. Hay un orden. Exacto. Entonces, por eso aquí decimos que elimina las obras y la ley. No es que estén obsoletas ni ya no existan, no. Es decir, si una persona pudiera obtener la salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente su justo salario. Es decir, cuantas más obras, más salario. Cuanto más trabajas, más salario. Entonces, de esa manera podrías tener más puertas abiertas, por decirlo así, para ir al cielo. Y esto, como hemos dicho al principio, no es así. Vamos a ir a Romanos 4, capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Lo quieres leer tú? Lo que quieras. Venga, léelo. 4, versículos 5. No, 4 versículos 4 y 5. Sí, sí. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí nos dice que el que obra, es decir, el que trabaja, se le cuenta el salario como gracia, es decir, porque te lo has merecido y además porque tienes que pagarlo, ¿no? Como una deuda. Es decir, si tú trabajas para un empresario y haces buen trabajo, entonces él se alegra, está contento y además de eso, él tiene una deuda contigo. Eso es lo que realmente nos está diciendo, ¿no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, al que no obra, si no cree en aquel que se justifica, es decir, si tú no trabajas y tampoco crees en tu patrón, por decirlo así, pues no se justifica, porque no has trabajado y tampoco tu patrón no está contento contigo. Claro. Y somos salvos por la obra redentora de Cristo, no por nuestras obras. Entonces, viviendo una buena vida, siendo religiosos, haciendo obras, caridades, ayudas, pues no te pueden salvar. Es decir, todas esas cosas no te pueden salvar. Es decir, como hemos dicho, primero tiene que ser la obra de Dios, y la obra de Dios es totalmente gratis, es decir, somos salvos por su gracia, porque no somos merecedores de esto, pero después de esto, después de haber conocido a Dios, entonces nuestras obras, nuestros trabajos, nuestras maneras de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, cambia. Y estas son las obras que le agradan a Dios. Amén. Es decir, si uno, estamos volviendo a lo mismo, si uno empieza a dar mucho a los pobres, por ejemplo, podemos tener un ejemplo, Teresa de Calcuta, por decirlo, ¿no? Hacía muy buenas obras, por decirlo así, en la India, pero que yo sepa, y yo creo que si investigamos mucho también lo podemos saber, ella no compartió, creo que nunca, la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, si tú haces obras pero no conoces al Creador, yo creo no, la Biblia lo dice, no entras en el cielo. Eso dice la De Biblia. poco sirve. De poco sirve. Sin mí, nada podéis hacer. Amén, así es. Eso dijo palabras de Jesús. Y son palabras verdaderas y fieles. Y entonces, la otra parte, si una persona pudiera salvarse cumpliendo la ley, entonces en vano murió Cristo, ¿no? Porque ya estaba la ley mucho antes de la venida de Cristo. La ley revela y condena el pecado. Es decir, la ley es como un espejo. Nosotros por la mañana o a mediodía, cuando sea, nos metemos delante de un espejo y vamos a ver si tenemos la cara limpia, sucia, o si estamos, por decirlo así, enfermos, si estamos gordos, si estamos flacos. Es decir, el espejo nos revela cómo somos y no miente. Es decir, el espejo no te miente, no te dice, no, como Te voy a quitar de aquí. como el espejo de Blancanieves y todo Sí. eso. No, ahí no. Entonces, vamos a ver Romanos 3:19, que nos dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Exactamente. Aquí nos dice que nosotros sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. La ley está puesta para los transgresores, para los que no cumplen la ley. Es decir, yo puedo ir por la calle y puedo ver un semáforo y puedo ver una dirección prohibida, pero si yo me la salto, entonces la ley me acusa. Pero si yo voy por la calle y yo cumplo la ley, entonces esa ley
yo, como la veo antes y la cumplo, no me afecta. Me afecta si yo la incumplo. La incumples. Entonces, esa ley está puesta para todos, claro, y te la muestra, pero te dice, ¿sabes qué? No te saltes el semáforo. Este es el tema. Y por eso volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Que la ley revela y condena el pecado, pero no perdona y salva. Es decir, la ley no me perdona ni me salva. Por decirlo así, volviendo otra vez al semáforo, yo puedo saber que el semáforo dice no lo traspases, en rojo. También sé que la dirección prohibida te dice no lo traspases, pero yo puedo tener un coche, pero no puedo, tal vez no tenga el permiso de conducir. Si no tengo el permiso de conducir, no me sirve prácticamente. Estás infringiendo la ley. Estoy infringiendo la ley sin permiso, pero lo primero, para no transgredir esa ley de tráfico, lo primero es el carnet de conducir. Y en esa ley de lo que estamos leyendo, primero es la gracia de Dios y el perdón de Dios antes que las obras. Las obras vienen detrás. No sé si se ha entendido, pero más o menos, ¿no? Perfectamente. ¿Algo más que añadir a ese punto? Nada, pues que Jesús es el que estamos contentísimos y estamos súper satisfechos en la vida nueva que nos da Jesús y los que esperamos en la nueva venida, en las nubes, en el rapto, bienaventurados son los que esperamos su venida. Amén. Y entonces, en eso confiamos y eso estamos esperando. Y que yo personalmente nunca, otro día daré mi testimonio, pero a mí Jesús también era un figura en el mundo, como se suele decir. Y también el Señor me rescató. Y ha tenido que lidiar mucho conmigo. Pero al final, el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el final. El que empezó la buena obra en ella, la terminará hasta el final. Y con él lo mismo. Y está obrando. Y le sigue estando obrando y obrará hasta el final. Y nos queda mucho camino por aprender, mucho camino por recorrer. Y el Señor nos insta a que salvemos almas, ya que demos nuestro testimonio a otros para que sirvamos de ejemplo. Y quisiéramos seguir el protocolo, pero deseando que os vaya gustando y que sintáis lo mismo, queremos que sintáis lo mismo que nosotros sentimos. Una satisfacción, una felicidad que antes no tenía. Yo por lo menos, ella tampoco, él tampoco. Yo ahora soy feliz. Yo ahora puedo comunicarme con los demás, porque una persona que no hablaba. Yo ya hablo hasta por los codos. Porque tenemos un tiempo limitado, porque no queremos empezar, pues yo estaría hablando. Pero hablar de Jesús me llena la boca, me llena el alma. Dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, siempre está hablando de Jesús. Y qué pesado que eres. No, pero es que mi Jesús, para mí, no se lo doy a nadie. Déjame tu Biblia, no se la doy a nadie. Y es cosa de mi padre, de mi hermano, no se la doy a nadie. Y ellos igual, no se venden, no se compran. Yo no cambio mi Jesús por nada, ni por dinero, ni por nada este mundo. Como dijo Pablo, todo lo tengo por basura. Ahora bien, yo partiría, como dijo Pablo, pero no, me quedo aquí para salvar almas, porque para mí es una satisfacción que esta señorita esté aquí hoy dando su testimonio. Y esperamos que muchos más pasen por aquí, cuenten su testimonio. Para eso tenemos un teléfono de contacto para que vosotros paséis. ¿Damos el teléfono? Si lo sabe de memoria, sí. Yo me sé el mío, 652-470-258. Preguntas y respuestas del siglo XXI, no lo olvides, continuamos. El tercer punto nos aclara varios puntos. Dice, la salvación por la gracia significa que es gratis. La salvación es un don de Dios, como hemos visto. Es un regalo de Dios. La salvación, como hemos visto también, es un regalo de Dios que también está en Romanos 6, 23. Y la salvación es gratuita, que está en Romanos 3, 24.
Y la salvación es sin precio. Esto sí que quiero que lo leamos, que está en Isaías 55, versículo 1. Isaías 55. Está en el Antiguo Testamento. 55, versículo 1. 55:1, Isaías. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se sacia? No sacia, perdón. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí nos dice a todos los sedientos, y los sedientos son de la palabra de Dios. Ahí todo lo que significa, ¿no? Venid a las aguas, porque Jesús en el Nuevo Testamento nos está diciendo que Él es el río del agua viva. Se lo estaba diciendo a la samaritana cuando fue a buscar agua al pozo, y Él le dijo, dame de beber. Y al final le contestó, si tú supieras con quién estás hablando, le pedirías a Él y Él te daría y nunca más tendrías sed. A eso se está Y refiriendo. ella que le dijo, dame esa agua. Dame esa agua, porque De esa queremos todos. de esa queremos todos. Amén. Y entonces, por eso ahí dice, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Es decir, todo el alimento que nosotros podríamos decir que nos alimenta, el alimento espiritual, porque también hay que discernir que es alimento espiritual y alimento físico. El alimento que se está ahí es el espiritual, y el espiritual, como hemos visto, es totalmente gratis. Totalmente gratis. Por eso, si es gratis, entonces no cuesta ni un peso, ni un centavo, ni un euro, ni una lágrima, ni un esfuerzo, no nos cuesta nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por nuestro precio, como hemos dicho antes. ¿Qué hay más que añadir a ese punto? ¿Tienes algo que añadir? ¿Nada? ¿Estás completa en Jesús? Bueno, pues al otro punto, y prácticamente el último, la salvación por la gracia es ofrecida a todos, a todo el mundo. A todo el mundo. Tito 2:11, ¿qué nos dice? ¿Lo lees tú? Venga, léenos. A ver qué nos dice Tito de la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. También dice Mateo 11:28. ¿No? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Aceptar el yugo que os impongo y aprender de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así estaréis descansos, porque el yugo y la carga que os impongo son ligeros. Amén. Y Romanos 10:13. Ahí ya me perdí. Bueno, lo buscamos ahora mismo. No. Bueno, pero yo voy a empezar a comentar. Claro. En Tito hay que leerlo bien y examinarlo bien. Nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. A todos los hombres. Sin excepción. Sin excepción. Por muy malo que haya sido. Por muy malo que haya sido. Yo solo os voy a decir, por decirlo así, un ejemplo. Y ese ejemplo realmente sería así si esa persona hubiese actuado así. Sabemos que, por ejemplo, Adolfo Hitler fue muy malo. Ya sabemos toda la historia y pues en la guerra de la Segunda Guerra Mundial pues hubo muchos muertos a causa de él, por decirlo así. Si esta persona, en vez de suicidarse, la hubiesen encerrado en la cárcel, y estando en la cárcel hubiese obtenido una Biblia, por decirlo así,
hubiese leído la Biblia y se hubiese arrepentido, ¿sería salvo o no? ¿Qué más quisiera? ¿Qué más No, quisiera? pero ¿sería salvo Por o no? supuesto. Tenemos un ejemplo, el ladrón de la cruz. Claro, El ladrón de la cruz, ¿cuántas iglesias fue? ¿Cuántas iglesias fue? ninguna, ¿Cuántas oraciones hizo? ninguna, ¿Cuántas canciones cantó? ninguna, ¿Cuántas veces predicó? ninguna. Sin embargo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero lo tuvo que, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como rey, sí o no. Sí. Para ser salvo hay que reconocer a Jesús como rey. Continúa, hermano. Eso es lo que yo quería aclarar. No, mucha gente piensa hoy en día en que si tienes un pecado o si has hecho algo mal, no pasa nada, porque me arrepiento y me salvo, ¿no? Tienes que arrepentirte realmente de corazón. Tienes que creer en Dios y tienes que creer que Jesucristo murió por ti en la Virgen. Entonces es la única forma de que puedas llegar a que realmente Dios vea en tu corazón, porque Dios no te mira tu físico, no mira tu cartera, como hemos hablado antes, o no te mira ninguna cosa de esas. Él te mira el corazón y la verdad, y la pureza de tu corazón, y si realmente dices la verdad, y tienes pureza, y tienes amor hacia Él y hacia su Hijo, y realmente crees de que su Hijo murió por ti en la Virgen, entonces sí que puedes ser salvo, y entonces sí que recibirás la gracia de Dios, porque es la única forma que existe y que nos enseña nuestra querida Biblia. Sí, porque decir perdón es un golpe de voz. Sí. Ahora bien, si ese golpe de voz lo dices de corazón, Dios mira el corazón del hombre. Es que mucha gente dice perdón, pero eso es un golpe de voz. Sí. Ahora, cuando te arrepientes, tú te refieres cuando te arrepientes de corazón, contristado, como diciendo, Señor, no te lo vuelvo a hacer lo he más, hecho mal y lo aunque, sé, aunque perdóname. vamos a hacerlo. Muy bien, muy bien. Dios muy es bien, muy bien. misericordia. Estoy contento y Dios está aplaudiendo, los ángeles. Ya lo oigo. Hay fiesta en el cielo de ver que tú estás hoy aquí. Vamos a discernir un poquito el versículo que ha leído mi hermana ahí en Mateo 11, 28, que dice, venid a mí todos, no hace excepción, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, a todos. Él nos hará descansar, y además de eso, después el 29 y el 30, que no sé si se ha leído, Sí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es decir, tenemos que llevar, por decirlo así, el yugo de Cristo. Y ahora vamos a ver por qué. Y aprended de mí. ¿Por qué? Porque Él es manso, Él es humilde, de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, con el yugo de Cristo, que Él es manso y humilde, de corazón, hallaremos descanso en nuestras almas. Y además el último lo dice y lo completa todo, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué es un yugo? Un yugo es algo que te ata a otro. Es decir, un yugo Los bueyes. es dos bueyes que uno se ata al otro. Entonces esto significa que antes, por decirlo así, estábamos atados al pecado. Llevamos un yugo equivocado. Exactamente. Y ahora sí este yugo lo traspasamos y lo llevamos al Rey de Reyes, entonces Él nos dice... cosa cambia. La cosa cambia, que Él es manso, humilde de corazón, hallaremos descanso. ¿Por qué? Porque la carga que nosotros debíamos llevar, la lleva Él. La cargó Él en la cruz. Venir a mí los que estéis cansados. Entonces, si antes el yugo era de hierro, por decirlo así, que pesa mucho, ahora es de plástico. Y el plástico casi no pesa. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el otro versículo que teníamos que leer está en Romanos 10, 13. ¿Lo quieren leer? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Si nosotros invocamos el nombre del Señor, somos salvos. Y lo invocamos, ¿por qué? Porque al invocarlo, reconocemos y aceptamos quién es nuestro Salvador. Así es. Esto significa invocar. Algunos
¿Algún comentario sobre estos 3 versículos? Está clarísimo. No, Que se ha quedado claro. claro. ¿Se ha Más quedado claro claro? agua. Más claro agua. Entonces, la responsabilidad de cada persona es aceptar la salvación por medio del arrepentimiento y fe en Cristo. Es decir, si la responsabilidad de cada uno es aceptar esa salvación, ese regalo que Dios nos da. Eso de que algunas personas dicen, bueno, yo soy bueno, yo no necesito nada y todo esto, no es así. O, ¿sabes qué? Como yo soy bueno, pues no tengo que aceptar nada. ¿Por qué tengo que cambiar? Pues el cambio, tienes que hacer un cambio. No se trata de 2 cambios, tienes que hacer solo uno. Porque si no cambias hacia Cristo, entonces ya estás condenado. Sí, porque no hay más. No hay más. Solo hay No hay más. salvación o perdición. Exacto, solo hay una salida, nada más. Entonces ahí vamos a ir a Isaías 55, José. 5 y 7. 5 y 7. He aquí, 55, 5 y 7. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nada. Bueno, este versículo nos dice que, por decirlo así, la gente que conoce a Dios, entonces de una manera u otra, la gente correrá a ti, y correrá a ti porque te ve cambiado. Al verte cambiado, algunos quieren ser como tú. Entonces corren hacia ti, y son gente que a veces ni las conoces. Pero al ver tu cambio lo hace, ¿no? Y Al ver tu entonces, testimonio. dice el versículo 6, buscad a Jehová, buscad al Señor, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es decir, Dios siempre está cerca de nosotros. Y Dios siempre tiene tiempo para nosotros. No es que tienes que pedir cita para hablar con Él, no. En cuanto tú quieres hablar con Él, Ahora hay que pedir cita para todo, pero para él no. para Él no. Ahora tenemos que pedir cita para todo. Exacto. Bueno, Y aquí después el versículo 7 dice, deje el impío su camino, es decir, el pecador, y el hombre inicuo sus pensamientos, es decir, como nosotros tenemos siempre, el hombre siempre tiene pensamientos de mal, dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, Dios siempre está atento en el momento que nosotros queramos ir a Él. Nunca nos va a obligar. Eso está claro. Él es, por decirlo así, caballero, y al ser caballero no te presiona para que tú vayas, sino que Él siempre está ahí esperando que tú hables con Él. Y al volverte a Dios, dice, Él tendrá misericordia de ti. Él tiene misericordia de ti. Y al mismo tiempo, Él es el amplio en perdonar. Es decir, Él perdona nuestros pecados. Pero como has dicho tú, Él ve nuestro corazón. Porque nosotros vemos la fachada. Y la fachada a veces es bonita. Sí. Pero después, no es real. con el tiempo, vemos que dice, bueno, lo que dijo el otro día, nada. Por eso la Biblia después nos contesta y nos dice que para conocer a la persona, lo vamos a conocer por los frutos. Es decir, por los actos que hace. Con el tiempo, pero poquito a poco se va perfeccionando. a él no lo engañamos. A Dios no. A Dios no lo engañamos. A Dios a mí me puedes engañar, y a ti también, pero a Dios no lo engañamos. Exactamente. Entonces, la radiografía. Bueno, ¿qué comentario tienen sobre este versículo? Nada, pues que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque Dios tiene un tiempo
para todos y el tiempo, los tiempos de hoy apremian y va a llegar un tiempo que no va a ser hallado. Gente que lo va a buscar no va a ser hallado. Hoy es tiempo de salvación, mañana, dentro de una hora, no lo sabemos, pero ahora mismo, si nos estás viendo, yo te aconsejaría que hagas un acto de contrición y lo busques, pidas perdón, te arrepientas y seas salvo. Y tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Tú crees que vale la pena? Sí. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Lo que ha dejado atrás no era bueno, ¿no? No. No era bueno. No era buena vida. Y me Es hubiera... que queremos saber cómo te sientes, o sea, explica, ¿cómo te sientes? Porque hay gente que está deseando decir, bueno, está los Olaya. A mí me han llegado a decir gente, yo conozco a Olaya, y Olaya ha cambiado, digo, sí, Olaya era una rebelde, Olaya tal. Sí, yo... Entonces, explica tú, explícanos algo. Yo me rayaba mucho, como digo yo me Te entendemos. pasaba demasiado, de todo. Y bueno, fue entrar Dios en mi vida y bueno, todo cambió de repente, me sentí aliviada, me quité un peso muy grande de encima. Y la gente que te conocía... Y la gente, bueno, la gente me ve ahora y me dice, tú no eres la que yo conozco. Y mucha gente, muchos amigos míos me han dicho, dicen, ¿qué has hecho con Olaya? No sé qué. Y aquí estoy. Que me han hecho persona. Me ha hecho persona Dios. Antes era un zombie. Bueno, ahora yo le voy a pedir que leas Juan capítulo 3 del 16 hasta el 21 o el 15 prácticamente. Yo no sé si cuando tú has visto una Biblia que a veces tiene escrito en rojo, si sabes lo que significa. Y si no te lo digo. Sí. Lo escrito en rojo es la palabra de Jesús. Vas creciendo, vas creciendo. La Biblia, hay Biblias que no, pero hay bastantes Biblias que ponen lo que dijo el mismo Jesús, lo pone en rojo. Para de esa manera nosotros veamos que es palabra directamente de Jesús. Y después de haberlo leído, si lo lees entero o si lo lees versículo por versículo, me gustaría que tú misma, sin yo interrumpir o sin que nosotros te interrumpamos, tú entiendas lo que realmente quiere decir. Vale, de acuerdo. Y si no, te lo explicamos. Vale, muy bien. ¿Desde el 15? Desde el 15. Vale. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto, bueno, es más que nada de que el que crea en Jesús y en Dios tendrá la vida eterna junto a ellos, porque sí que me han dicho mucha gente, y eso, perdón que meta aquí baza, me ha dicho mucha gente de que no, pero es que si te salvas luego no los verás, que no sé qué. No me lo sé quién. Quiero aclarar una cosa a esa persona que me lo dijo. No baje mucho la voz que después no se escucha. Ah, vale. Quiero aclarar a esa persona que me lo dijo que en el momento de que eres salvo y te vas o sea, tu alma va al cielo, porque va tu alma, no vas tú. Dios está en la puerta, esperándote con los brazos abiertos, diciéndote que entres, que hay una fiesta en tu nombre, que vamos a pasarlo bien, que se acabaron tus temores, tus dudas, tus miedos, tus incertidumbres, se acabó todo, porque cuando estás con Dios y cuando estás con ellos, con el equipo ganador, ello es todo paz, es tranquilidad, es amor, todo lo que nos arrebata día a día esta vida actual, con él va a ser lo contrario, va a ser todo gloria.
Pues imagínate que estás en una funda, cuando salga tu Por funda, eso. cuando salga tu funda, Es su tiempo. el gozo va a ser mayor total. Es mi tiempo. Ah, bueno, que no has terminado. Porque- Si tiene alguna duda, Ah, lo bueno, pregunta. tenía que habéis terminado. No. Perdón. Continúa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que ello quiere decir que, como he dicho antes, me reitero, ¿no? El que crea en Jesús, que murió por nosotros en la Virgen, en la cruz. La segunda ¿Será? cruz de la Virgen. ¿Sí? Sí. Oh, pues perdón. Bueno, no pasa nada. Perdón. Está- En la cruz, La cosa de Dios. en la cruz, será salvo y tendrá vida eterna junto a Él y junto a Dios. Bueno, continúo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean repetidas. Mas que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En pocas palabras, que si no crees en el Hijo de Dios, estás condenado. Al infierno. Al infierno. Sí, claro, al infierno. Dilo claro. Y bueno, y que hoy en día están... Estamos en tiempo peligroso. Sí, la verdad que sí. Muy Muy peligroso. peligrosos. Sigue, sigue. ¿No ves? Ya está. No, para resumirlo, ella lo ha resumido bien. Lo que sí que me excuso un momento. No tardo nada, perdón. No, tranquilo. Bueno, como estábamos diciendo, el tema que estamos viendo es que la salvación es gratis, y es gratis porque Jesús murió por nosotros. Porque aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios nos amó tanto, aunque no lo merecíamos, que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos, a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos nosotros. Pero Dios no envió a Jesucristo a condenar al mundo, sino lo envió para que todos fuéramos salvos a través de Él. Y aquí, como hemos visto, dice que el que cree, el que no cree en Él, es condenado. Es decir, el peor pecado que uno puede hacer es rechazar el regalo de Dios que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha hecho ese regalo y ha abierto esa puerta para que nosotros pudiéramos entrar al reino de los cielos. Por eso aquí dice que el que no cree, prácticamente no, está condenado, es decir, no hay otra salida. Y aquí dice que la condenación que existe es que la luz es el mismo Jesucristo, vino al mundo y el mundo no quiso esa luz, sino quiso otra vez estar en tinieblas. ¿Y por qué? Porque las obras de la gente eran malas y son malas. Y cuando alguien está robando, cuando alguien está haciendo un fraude, cuando alguien está mintiendo, lo que sea, no lo va publicando por la gente, sino se esconde. ¿Para qué? Para que la ley, es decir, la policía, por decirlo así, no lo encuentre. Exacto. Y esto es lo que nos dice aquí, que Jesús mismo, que es la luz del mundo, vino a este mundo y no aceptaron esa luz, sino que la apagaron.
y al apagarla pues lo mataron en la cruz, ¿no? Ya sé que esto era el propósito de su venida aquí. Su propósito era que Él morir por nuestros pecados y a través de su sangre nos limpiara de todo pecado, ¿no? Dice, más el que practica la verdad viene a la luz. No le gusta estar en tinieblas, le gusta la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, a Él le encanta, a nosotros nos encanta cuando hemos cambiado el poder hablar de Dios. No quiero decir que en algún momento uno no pueda hablar de fútbol, pero llega un momento que te cansas de hablar de fútbol y deseas otra vez ir al mismo lugar, a las mismas palabras y poder hablar otra vez de Dios. Es decir, en un momento dado dices, no, ya me cansé de esto y quiero volver otra vez a hablar de Dios, a hablar de lo que Dios hizo en mí y del cambio que puede hacer en las otras personas. Esto es lo que nosotros estamos deseando y eso es lo que dice. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estamos en Dios. Vamos a ir a Hechos 17:30. Versículos 30 y 31. ¿Quién lo lee? ¿Lo puedes leer tú? Sí. 30-31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, ya borrando lo que realmente nosotros habíamos hecho. Es decir, Él ya, cuando uno se arrepiente, lo borra y ya no se acuerda más de eso. Dice, ahora manda, es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios que dice a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, cuando uno se arrepiente, Dios te borra. Pero dice, a partir de ahora, yo de lo que ha pasado hasta ahora, no me acuerdo, no me quiero acordar. Pero a partir de ahora os mando a todo el mundo, a todo el que escuche la palabra de Dios, mandar es una orden. Que se arrepientan de sus pecados. Esto es un mandato, no es que... No. Es un mandato. El mandato lo puedes obedecer o no lo puedes obedecer. Porque Dios, después de mandarte una cosa, también te da la opción de que tú obedezcas o no obedezcas. Exacto. Eso... Bueno, esto es la libertad de Dios. el libre albedrío. El libre albedrío, exacto. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, llegará un momento que Dios juzgará al mundo. Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Él está hablando de Jesús. Jesús murió por nosotros, pero al tercer día resucitó. Y resucitó, porque era Dios. A Dios nadie lo puede matar. Dios es poderoso, infinito, ¿entiendes? Y además de eso, designó a esa persona, a ese varón, dice aquel varón, y el varón era un hombre. Ese hombre era Jesucristo. Pero Jesucristo era hombre y era Dios al mismo tiempo. Nunca dejó de ser Dios. Pero dijo que se humilló, se rebajó para estar con el hombre. Y nosotros podemos ver os voy a dar una ilustración. Nosotros tenemos, por decirlo en casa, un perro. ¿Entiendes? El perro
tiene una estatura de, digamos, 30, 40 centímetros, no tiene más. Ese perro sí se puede levantar, pero lo que hacemos nosotros para poder estar a su altura y para poder acariciarlo, si nosotros tenemos 1,80 m, por decirlo así, nosotros nos rebajamos, nos arrodillamos a su altura para poder acariciarlo. Y de esa manera podemos compartir al mismo nivel. Entonces Jesús hizo lo mismo. Siendo Dios, se rebajó a nuestra altura y a nuestra manera de ser, por decirlo así, para poder estar con nosotros, rebajarnos y nosotros los que vivieron en aquel tiempo, pudieron estar con Él y hablar con Él y cohabitar con Él, ¿no? Y entonces dice que lo levantó de los muertos. Lo levantó de los muertos, una porque vino sin pecado y la otra porque nunca pecó. Se fue sin pecado. Se fue sin pecado. Y al no cometer ningún pecado, la muerte no tenía ningún poder sobre él. Ningún poder. Y al no tener ningún poder no lo pudo retener en el sepulcro. Entonces, por decirlo así, él murió por propia voluntad, porque nadie, aunque estaba escrito y estaba así que él tenía que morir por nosotros, pero al mismo tiempo él se hubiese podido librar de la muerte, porque era Dios. Porque cuando estuvo delante de Pilatos, le dijo, bueno, si Dios no te hubiese dado ese poder, tú no lo tendrías sobre mí. Así que, pero, porque como no tenía pecado, entonces la muerte no pudo sobre él, y él resucitó, y está vivo a la mano derecha de Dios Padre, así lo dice la Biblia, ¿no? Y ese es el tema que queremos hablar. El pecador, peor de la tierra, puede ser salvo gratuitamente, como hemos dicho antes. El peor de todos. ¿Y por qué? Vamos a verlo en 1 Timoteo 1:15. Primera carta de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Aquí lo dice el apóstol Pablo, escribiendo una carta a Timoteo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, la palabra que está escrita aquí es digna, es fiel, es una palabra fiel que no cambia, y además es digna de recibirla, ¿no? Por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino para condenar a nadie. Él vino para salvar a los pecadores. Y los pecadores éramos todos. Dice, de los cuales yo soy el primero. Es decir, él se ponía el primero como si fuera el peor de todos. ¿Por qué? Porque delante de Dios no existe la cantidad de pecados, ni la gravedad de pecados. Existe el pecado. Punto. Entonces por eso Pablo está escribiendo ahí como diciendo yo soy el peor. ¿Me entiendes? No, es que el otro en vez de robar 1 millón, el otro robó 20. ¿Me entiendes? Entonces no, eso no. ¿Me entiendes? No mira la cantidad, no mira la cantidad, sino mira el hecho, nada más. Y Corintios 15, 1 Corintios 15. ¿Entero? Sí, no, 15, 9 y 10. Vale. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Exactamente. Aquí el apóstol Pablo está dando un pequeño testimonio. Y ese testimonio es que
La vida de Pablo antes él era fariseo de fariseos, dice, judío de los judíos, y él cumplía la ley a rajatabla porque él había estudiado con Gamaliel, o algo de eso, con un profesor muy bueno, con un rabino muy bueno, que sabía la ley de arriba abajo, y él la aprendió. Entonces, cuando Jesús vino, que vino a predicar y a enseñar al pueblo judío, el pueblo judío lo rechazó, y al rechazarlo pues era como si fuera, era el contrario, el enemigo de los judíos. Y entonces Pablo en su vida, pues él tenía a su cargo gente, iba y arrestaba a la gente para traerla a la cárcel o prácticamente matarla. Él tenía esa autoridad y él la cumplía a rajatabla, es decir, al 100%, porque él creía que trabajaba para Dios. Él estaba convencido de que trabajaba para la ley de los judíos y hacía lo correcto delante de Dios. Por eso aquí nos dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y él fue el último de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él perseguía a los cristianos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, el transformarse, el cambiar, no lo pudo hacer él, sino la gracia de Dios lo hizo en él. Porque tú dijiste hace un tiempo que nada podemos hacer sin Dios. Y realmente es así. Es decir, él era malo de malos, pero tuvo un encuentro con Jesús y esa gracia... ¿Qué le pasó? Y esa gracia lo cambió, totalmente cambiado. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Ha hecho contigo antes. La gracia de Dios ha sido que tú has podido ser útil, por lo menos en un momento, para transmitir lo que Dios hizo contigo a ella, y en algún momento ella lo podrá transmitir a otra persona. Pero ese cambio no lo hemos hecho nosotros, sino lo ha hecho Dios con nosotros. Amén. Amén. ¿Algo más que añadir? Nada. Yo creo que ha quedado claro el tema. Y creo que, bueno, algo que añadir a tus futuros oyentes que deban de arrepentirse, o que no deban, que quieran arrepentirse. ¿Quieres hablarle a tus amigos un mensaje? Ahora tienes la oportunidad de decirles Simplemente decir que esto cambia la vida y a mejor. Yo jamás en la vida pensaba de que estaría ahora mismo enfrente de una cámara, enfrente de una Biblia y con papeles escritos de mi puño y letra. Está bien. Pero Dios ha hecho un gran cambio en mi vida y no tengo palabras de agradecimiento hacia Él, porque no me quedan, porque todos los días lo hago y todos los días le doy las gracias por lo que tengo, por lo que me va a dar y por la felicidad que me da simplemente la felicidad y el gozo que me da simplemente al nombrarlo o al leer algo relacionado con él o al comerles la cabeza a los de mi trabajo con la Biblia para arriba y la Biblia para abajo. Y bueno, poca cosa decir más. Bueno, pues entonces nos despedimos y a la próxima nos vemos. Seguro que lo vamos a hacer cada vez un poquito mejor. Sí, perdón.
Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo vídeo. Amén. Amén. Ahora, mire. Nos vamos a ver un poco y vamos a